Entonces, la tarea académica 6 consistía en lo siguiente. Ustedes eligieron un texto de la tarea académica uno, que era un texto eh, que eligieron del balance de investigación del CIES. Van a agarrar ese texto, van a extraer la introducción y las conclusiones, van a copiar el texto de introducción y conclusiones a Word, lo van a copiar con el título texto original y luego van a corregir ese texto en base a las indicaciones que se les dio en la tarea académica 5. En la tarea académica 5 se les dio las siguientes instrucciones. Se les dijo que corrijan los textos en base a estos 5 criterios. Uno, claridad y concisión. Dos, que cumplan la estructura cada párrafo con esta propuesta del TEC, que verifiquen la presentación de datos, tablas y gráficos, que verifiquen la presentación de ecuaciones, que verifiquen la precisión en el uso del lenguaje económico. Entonces, ese texto original que copiaron en su Word lo van a corregir en base a los criterios. Posiblemente algunos de esos criterios no sean aplicables a- al texto que están corrigiendo. Por ejemplo, quizás no van a presentar tablas, gráficos, ni tampoco ecuaciones en ese texto. Entonces, simplemente no aplican esos criterios, pero aplican los demás. Una vez que hagan la corrección, hacen un pequeño informe de media página máximo, donde expliquen qué correcciones han hecho y bajo qué criterios, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, he corregido parte del texto porque tal párrafo no cumplía esta estructura del TES, así que he cambiado, he eliminado, he adicionado algunas cosas. Respecto a la claridad y concisión, encontré que esta oración era demasiado larga, estaba en voz pasiva, así que la cambié a voz activa y con eso la oración se redujo. Eliminé tal párrafo, tal oración porque redundaba información. Aumenté tal párrafo o tal oración para que sea más claro la explicación. Entonces, eso lo explican en un breve informe, bien corto, de media página. Y finalmente, en un párrafo como máximo, escriben algunas recomendaciones para mejorar el texto. Esas recomendaciones tienen que ver con aquellas correcciones al texto que no pueden hacer ustedes. Por ejemplo, si creen que un gráfico sería ideal para mejorar el texto, claramente ustedes no van a agregar el gráfico porque no tienen la base de datos del autor y tampoco tienen las herramientas para hacer el gráfico. Entonces, en la recomendación ponen, se debería incluir tal gráfico que tenga tal información y quizás se puede utilizar data de tal lugar. Quizás en el texto sería interesante poner una ecuación para especificar cómo se entiende la relación entre variables. Como ustedes no tienen la información total o general de cómo el autor piensa la ecuación, quizás no van a poder poner la ecuación, pero sí pueden ponerlo como recomendación eventual que se podría hacer el texto. Entonces, básicamente eso es la tarea académica 6, seguir las instrucciones de la tarea académica 5 para corregir la introducción y conclusión del texto que eligieron en la tarea académica 1. Yo les dije, por ejemplo, que si yo elegí un texto, vamos a ver acá cualquier texto, entonces, supongamos que yo elegí este texto en la tarea académica 1 y ya han leído el texto, seguro, cada uno ha leído su texto, porque lo han utilizado en la tarea académica 1 y en otras tareas. Lo que tienen que hacer es simplemente extraer la introducción, copian la introducción, en este caso es todo esto,
lo ordenan bien bonito ahí, le ponen como título texto original, lo ordenan bien bonito ahí para que esté ordenado. Luego también copia las conclusiones, acá no le he puesto el nombre conclusiones, pero se entiende que esta última parte debería ser las conclusiones, ¿no? También copio eso, lo ordeno bien bonito, o sea, la introducción y conclusiones, y luego pongo texto corregido, y en esa parte hacen las correcciones del texto, ¿no? Seguro va a ser la base esto, ahí hacen las correcciones, y luego de poner el texto corregido, ponen un pequeño informe, que va a ser simplemente unas cuantas, eh, unos cuantos párrafos donde indiquen qué criterios han utilizado. Pueden poner, bajo este criterio de claridad y concisión, he eliminado algunas frases, he aumentado algunas especificaciones, he corregido algunos términos. Bajo el criterio de estructura de párrafo TSC, he corregido el primer, el segundo párrafo, he aumentado o eliminado algunas frases. Bajo el criterio de presentación de datos, he agregado la fuente, he agregado un título. Bajo este criterio, he explicado con más detalle las variables. Bajo este criterio, he cambiado algún concepto o he agregado una nota para que se entienda a qué se refiere el texto o a qué se refiere un término económico. Y eso bien cortito, ese informe máximo de media página. Y finalmente, algunas recomendaciones para mejorar el texto, ¿no? Decir, por ejemplo, las conclusiones están muy simples, deberíamos incluir más información en las conclusiones, falta recomendaciones de política en las conclusiones, falta agregar una agenda de investigación futura en las conclusiones. En la introducción falta motivar el tema, porque no se clarifica por qué es importante el tema. Falta explicar por qué el texto o esta investigación es importante, qué aporta esa investigación, no se dice en la introducción, no se pone el objetivo de la investigación, no se explicita claramente cuál es la hipótesis y la pregunta de investigación. Entonces pueden poner eso en las recomendaciones. Y también esas recomendaciones bien cortas, máximo un párrafo o dos párrafos nada más. Y con eso sería la tarea académica 6. Entonces, es básicamente lo mismo que la tarea académica 5, solamente que aplicado a la sección de introducción y conclusiones del texto que cada uno de ustedes ha elegido en su tarea académica 1. ¿Preguntas sobre ello, chicos? A ver, acá Diego me pide eh, repetir. La tarea académica 6 consiste en básicamente agarrar el texto de la tarea académica 1, la que eligieron la tarea académica 1, extraer la introducción y conclusiones de ese texto, copiarla en un Word, ¿no? Por ejemplo, acá estoy copiando, he puesto texto original y he copiado la introducción y conclusión
de, de ese texto, le he copiado, y luego pongo texto corregido y aplico los criterios, los 5 criterios que hemos visto en clase para corregir el texto. Esos criterios están acá, ¿no? Claridad y concisión, estructura del párrafo TEC, buena presentación de datos, tablas y gráficos, buena presentación de ecuaciones y buena precisión en el uso del lenguaje económico. Entonces, ahí presentan el texto corregido y luego hacen un informe de media página donde expliquen qué han corregido. Nos pueden decir, bajo el criterio de concisión, de claridad y concisión, he eliminado tales, tales, tales párrafos, he eliminado tales oraciones, he simplificado tales frases. Bajo el criterio de estructura de párrafos, he cambiado el orden de las oraciones, he agregado una oración, he eliminado tales oraciones. Bajo el criterio de tablas y gráficos, puedes poner, he cambiado el título, he puesto la magnitud como subtítulo, he puesto una nota al pie de gráfico para clarificar la información que tiene el gráfico. En las ecuaciones, quizás pueden poner, eh, he detallado con más precisión a qué se refiere cada variable, a qué se refiere el subíndice, a qué se refiere cada parámetro. En la precisión del lenguaje puedo poner, el autor estaba utilizando tal término, pero no se entendía muy bien a qué se refería, así que he agregado la definición de ese término en el párrafo, en algún párrafo, o lo he puesto en una nota de pie de página. Había una ambigüedad en el uso de un término, así que mejor lo cambié. Entonces pueden poner ese tipo de precisiones o de correcciones explicadas en el informe. Y en recomendaciones, bien cortito, en un párrafo o 2 párrafos, decir qué mejorarían en el texto, ¿no? Por ejemplo, podrían poner, en la introducción no se explaya en la motivación del tema, ¿no? No se entiende por qué el tema es importante. Se debería poner un párrafo con ello. El autor no justifica por qué su texto sería relevante. Entonces, debería agregar un párrafo donde explique en qué se diferencia, en qué aporta su texto a la literatura. En las conclusiones, de frente se va a hacer un resumen de lo que ha encontrado, pero no da recomendaciones de política. No explica cuáles son las futuras investigaciones que se podrían derivar de ese texto. Eh, este texto necesitaría un gráfico para que se entienda mejor, entonces yo recomiendo agregar un gráfico con tales variables, o yo creo que se podría agregar una ecuación para que se entienda mejor la relación entre variables, ¿no? Entonces, poner algunas recomendaciones que quizás uno no podría hacer solito, sino debería tener la base de datos, lo debería tener. O sea, recomendaciones son todas aquellas correcciones que uno no puede hacer directamente en el texto, se necesita más trabajo, entonces ponen en recomendaciones. Sí, Steven. Ojo que esto es sobre el texto que han elegido la tarea académica 1, no es sobre el texto que ustedes están escribiendo. Entonces, es una crítica al autor del texto. Entonces, por ejemplo, si yo escogí en mi tarea académica 1 el texto de Franke y Benítez, que se llamaba Bonos, elecciones de las transferencias monetarias no condicionadas durante la pandemia del COVID-19 en Perú, es la corrección de la introducción y la conclusión de este texto. No es sobre el texto que ustedes están trabajando, es sobre el que ustedes están escribiendo, es sobre el texto que han elegido en la tarea académica 1. Es una crítica a los autores de ese texto. ¿Qué más? Eso y, como les comenté ayer también, todos los textos que ustedes han elegido en la tarea académica 1 son textos escritos por investigadores con renombre, ¿no? Entonces, acá este texto ha sido escrito por Franke, así que el texto debe estar muy bueno. Él tiene mucha experiencia en investigación, así que el texto probablemente esté muy bien y haya muy pocas correcciones posibles o haya muy pocas recomendaciones posibles. Eso es
totalmente plausible, que el texto esté muy bueno. Si el texto está muy bueno y no encuentran correcciones que hacer, también lo mencionan en en la, en el informe, ¿no? En el informe mencionan el texto está muy bien porque sigue este criterio de que los párrafos tienen la estructura TEC. Este texto es muy bueno porque utiliza tales definiciones, es muy bueno porque es muy explícito al comentar las tablas, a los gráficos, está bien. Pero también recuerden que todos los textos son plausibles, todos los textos son mejorables en algún aspecto. Así que esa es la idea, que traten de corregir algunos aspectos que encuentren en en el texto. Steven, ¿queda claro o, o Sí, no? profe, me quedó más claro. Gracias. Ya, genial. Más preguntas, chicos. Y esa sería la tarea académica número 6. Y solo nos quedaría la tarea académica 7. La que les he explicado ahorita sería esta. Y la siguiente semana les dejo la tarea académica última. Y recuerden que el miércoles 5 de marzo tienen que entregar su texto del curso, el texto que ustedes están escribiendo y y que es su trabajo final. Entonces, como hoy día perdí mis diapositivas, vamos a dedicarle a asesorías individuales. Entonces, los que necesitan conversar sobre sus investigaciones o sus textos individuales, se quedan y conversamos un rato si tienen dudas sobre su texto individual. Y a la siguiente semana continuamos con los temas, porque como les comenté, no encuentro mis diapositivas, creo que las dejé en la computadora de la universidad. De todos modos, recuerden que hay una nota de de este conjunto de notas, se elimina una, así que ahí tienen como que la posibilidad de no entregar o de eliminar la nota más baja. Ya chicos, eso es todo por hoy. Me quedo solamente si tienen preguntas individuales sobre sus textos del trabajo final.
Hola, Diego. Me preguntas si existe un número mínimo de fuentes. No, 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 no hay un límite, pero, o sea, en realidad la cantidad de fuentes depende mucho del tema y del objetivo del texto. He visto investigaciones con una sola fuente y muy buenas, y he visto investigaciones con 70, 80 fuentes y han sido investigaciones muy malas. Así que no hay, no hay un mínimo ni un máximo. Lo que se califica es el contenido del texto, no tanto la cantidad de fuentes. Acá su compañero Leonardo me pregunta si hay un mínimo de palabras. A ver, creo que sí lo puse o no lo puse. Vamos a ver. Ah, ¿dónde está? Está ya me olvidé. Sí, 6.000, ¿no? Acá en Paideia, hace unas semanas puse las indicaciones y sí puse que eran 6.000. Como les comenté, la idea es que trabaje en textos que ya tenían por ahí o textos sobre temas que que les importaba mucho, que les interesaba. Pues genial si agarraban su texto de investigación académica y lo extendían, lo mejoraban. Genial si agarraban su texto de argumentación que hicieron en letras y lo extendían, lo mejoraban. Genial si agarraban un trabajo que hicieron en un curso y lo extendían, lo mejoraban. Genial si agarraban parte de su tesis y lo mejoraban o ordenaban esa información para este curso normal. La idea es que lo que me importa más es que estén escribiendo bien y no tanto de dónde venga ese texto, ¿no? Si ese texto lo han sacado de su curso de investigación económica o de argumentación o de su tesis, genial. La idea es que puedan mostrar que están utilizando bien su redacción. Diego me dice, si elijo un tipo de revisión de literatura, no es necesario agregar alguna tabla o gráfico. Como vimos eh, en una sesión, no recuerdo cuál, la revisión de literatura no es tan necesario tablas o gráficos. Creo que era sesión 13, a ver, vamos a ver. No, sesión 12, creo. Acá, ¿no? Si es una revisión de literatura, es raro que se utilicen ecuaciones. Tablas son útiles para comparar estudios. Entonces, no es obligatorio, pero puede ser útil para comparar estudios, ¿no? Por ejemplo, podría poner una tablita, a ver, viendo el ejemplo de, de la tarea académica 5. En la tarea académica 5, uno de los textos era revisión de literatura, ¿no? Que era este 4.
no, sí, este 4 era revisión de literatura. Claro que en extensión es bien chiquito, está resumido, recontra resumido, pero acá utilizamos esta tablita para simplificar y poner las ocupaciones que tenían riesgo por la automatización y las que no tenían riesgo o poco riesgo de automatización. Entonces, sí, puede ser útil utilizar tablas o gráficos, pero no es obligatorio. Donde sí es recontra necesario utilizar tablas y gráficos es en el ensayo, en el texto empírico. En el revisión de literatura, solo si es totalmente necesario, pero no es obligatorio. Una pregunta. Cuando escribo ya las mis palabras, ahí tengo que usar el formato PUC o citado PUC, ¿no? Ya Ah, solamente la bueno, bibliografía sería el APA, ¿no? ¿O cómo sería? buena observación. Ah, puedes utilizar citado PUC o APA normal, cualquiera de ellos, inclusive si estás acostumbrado con otro tipo de citas, normal. O sea, por ese lado no te preocupes. La recomendación habitual, al menos para tesis, es utilizar puro APA, así que sería genial si lo haces en APA, pero como en las instrucciones no especifique exactamente si es APA o cita PUC, puedes hacerlo como tú desees, con el cual estés más acostumbrado. Ok, gracias. Roger me pregunta, ah, ¿la mandaste por correo? No he visto el correo todavía. Voy a chequear en un rato. En la tarde recién voy a ver el correo. Una vez, una vez lo corrija, te contesto por ahí.